El Juanes dice, ¿cómo estudiabas antes de saber todas las técnicas de estudio que has explicado? Juanes, no estudiaba, no tenía ni idea de estudiar, pero ni idea, era un estudiante mediocre, no, lo siguiente. Siempre he creído que es importante conocer al profesor que te está dando clase. Y aquí estoy, 30.000 seguidores después y no sabéis prácticamente nada de mí, entonces ¿cómo os vais a fiar de mí? Por lo tanto, bienvenidos a este primer Q&A, a este primer preguntas y respuestas sobre quién es Josu Gamboa y todas esas preguntas que me habéis hecho. En primer lugar, daros las gracias a todos y a todas por apoyar este canal, por seguirle, por darle al botón de me gusta, por suscribiros y vamos a por esas preguntas que me habéis dejado y a ver si puedo transmitiros un poco mejor quién soy, de dónde voy y a dónde vengo. Vayamos con la primera pregunta. Begoña pregunta, ¿cuántos años tienes? Ahora mismo tengo 34 años, aunque a veces parece que tengo más, otras veces parece que tengo menos. César dice, ¿cuál es tu música favorita? Es cierto que yo soy muy rockero, más que rock diría que soy muy de country, pero para estudiar, por ejemplo, escucho un montón de música de lo-fi, ese tipo de música como pop, un poco más llevadera, porque estudiar con rock y con country me despista bastante. Y también me suele gustar estudiar mucho con bandas sonoras de películas, de western, de ciencia ficción, Enrico Morricone y ese tipo de cosas. Yusef pregunta si merece la pena estudiar la carrera que yo estudié, que es Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para ser profesor de Educación Física. Para mí merece la pena. Yo empecé primero una carrera, empecé biología y después del primer año me cambié a Ciencias de la Actividad Física y el Deporte simplemente porque me gustaba más. ¿Merece la pena? Sí. Es un trabajo bastante satisfactorio. Si vas a trabajar de profesor, trabajas con alumnos, con alumnas, con niños, con niñas y eso siempre, pues bueno, exige bastante porque al fin y al cabo tienes que estar encima de ellos, pero es un trabajo bastante bonito y no te voy a engañar, tampoco es extremadamente complicado. Los ingenieros seguro que pueden decir que su trabajo es bastante más estresante y complicado, así que sí puedes estudiar. Siguiente pregunta. Virgocho dice, ¿qué piensan tus seres queridos de saber que tienes un canal de YouTube? Sinceramente no piensan absolutamente nada, porque vengo de una familia de profesores y profesoras y están muy acostumbrados a que nos tengamos que exponer delante de un público. Es más, mi madre escribe libros, así que tampoco me he caído muy lejos del árbol y sí que es cierto que solemos pensar cuando empezamos en YouTube sobre el qué dirá la gente, qué dirán de mí, se van a reír. La verdad es que no, ha tenido una muy buena acogida, sobre todo porque el canal va creciendo muy poco a poco. Al principio tus primeros seguidores suelen ser tu familia, tus amigos, gente conocida. Hay risas, hay vacileo, pero es todo muy saludable. No tengáis miedo de poneros ahí fuera y explicar vuestras cosas y hacer vuestras cosas. Yo al final le estoy cogiendo bastante el truquillo y sobre todo me está gustando bastante el tema de hacer vídeos, editarlos, qué cámaras, qué no cámaras, aunque solamente uso el iPhone, pero es bastante interesante y es bastante divertido. Dani Trek dice, ¿alguna técnica para estudiar música? Dani, pues yo estuve estudiando música en el conservatorio durante, no recuerdo si fueron 3 o 4 años, tocaba el trombón. Ahora mismo también estudio música, pero seguramente no al nivel que tú lo haces. Cualquier técnica de estudio se basa en el Active Recall y en la memorización activa. Y esta memorización activa se puede aplicar a cualquier cosa. Es simplemente recuperar la cabeza de nuestra información. Tengo un montón de vídeos, te dejo por aquí los enlaces, sobre cómo hacer este Active Recall. Es más, estoy trabajando en un vídeo explicando más en profundidad cómo funciona este Active Recall, que es para todas las cosas que queremos estudiar. Así que, Dani, estate atento. Ashley pregunta, ¿cómo haces el estudio más ameno en esta pandemia para sentir que no estás solo sentado frente al laptop o computadora? Buena pregunta. Para mí es la música. Si tengo música, puedo estudiar durante horas y horas y horas. Y otra cosa que me ayuda mucho son las aplicaciones. Yo utilizo muchas aplicaciones y la excusa de utilizar aplicaciones como pueden ser Notion es lo que hace que pueda seguir estudiando. Especialmente cuando son cosas de planificar, tener bien atado el estudio, saber qué voy a estudiar en el día, cuándo, cómo. Eso hace que me sea mucho más ameno. En estos tipos de pandemia, pues es bastante complicado. No sé cómo estará en tu país, nosotros aquí hace tiempo ya que podemos salir a la calle y ver a la gente y procuro ver a mis amigos todos los días y también procuro hacer deporte
todos los días. César dice, ¿qué te motivó a seguir indagando más sobre los diferentes métodos de estudio? Y esta pregunta me la habéis hecho unas cuantas veces. Al principio lo que hice fue, veía un montón de vídeos en YouTube sobre técnicas de estudio y me parecían súper interesantes. Así es como cambié mis técnicas de estudio también. Y dije, ¿por qué no voy a hacer un canal en castellano, en español, explicando estas cosas desde mi punto de vista de doctor, de profesor y de estudiante? Porque al final me paso la vida estudiando también. Y así salió este canal. Me gusta mucho indagar sobre técnicas de estudio para otras carreras. Por ejemplo, el vídeo de ingeniería ha tenido muy buena acogida. Eso es porque a mí me hubiera gustado ser ingeniero, ya lo sabéis. Y la verdad es que voy a seguir en el tema indagando sobre otras carreras, otras materias, especialmente ciencias sociales, que he visto que hay menos vídeos para ese tipo de estudiantes. Ichi me pregunta, ¿qué carrera estudiaste y si está en México o hay similares? Yo diría que sí, ciencias de la actividad física y el deporte. Ahora mismo es una carrera bastante común, pero dejadme que os explique qué es lo que estudié yo para a ver si os motiva y que veáis que siempre se puede cambiar de carrera. En primer año hice biología. Hice biología y no me quedó un buen sabor de boca en biología. Es una carrera muy bonita, me gustaba mucho, pero no me sentí identificado ni con el centro donde se impartía biología, ni con el alumnado, porque había un montón de compañeros, tenía un montón de compañeros y eso me perdí ahí un poquito. Entonces decidí cambiar a Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte durante 5 años, ahora en cambio la carrera es de 4 años. Después de esos 5 años hice 2 másteres, uno en investigación para poder hacer el doctorado y otro máster en educación. El caso es que para hacer el máster de educación en Europa nos están pidiendo niveles altos de inglés solamente para poder hacer el máster. Entonces, entre máster y máster tuve que irme a Australia para hacer un intensivo de inglés. Tuve la suerte y la oportunidad y el privilegio de poder irme a Australia durante 6, 7, 8 meses, no recuerdo bien, sacarme el título de inglés, volver a hacer otro máster de educación, hacer el máster de educación y entonces, después de eso, terminar el doctorado. Y el doctorado lo terminé el año pasado. Todo esto siempre compaginando estudio y trabajo. José Bernardo dice, ¿qué carrera de ingeniería te hubiera gustado estudiar? Saludos desde Perú. Saludos. Es increíble porque, aunque como acabo de comentar, estudié biología y después estudié ciencias de la actividad física y el deporte y es mi especialidad, y hice una tesis sobre surf, que es increíble, es la segunda tesis, yo diría que en toda Europa, sobre surf. La tercera la está haciendo un amigo. Y siempre me preguntáis sobre ingeniería y es algo que tengo en la cabeza y es algo que todavía sigo planteándomelo. Después de tener ya hasta un doctorado en una carrera muy específica, estudiar ingeniería. Y estoy seguro de que soy ingeniero mecánico. Estoy segurísimo. O que me gustaría ser ingeniero mecánico. Tengo muchos amigos que son ingenieros. Y cada uno me dice una cosa diferente, pero me encantaría poder estudiar ingeniería mecánica. Iklil dice, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido en tu vida? No sabría decirte, la verdad. Cada uno percibimos las dificultades de nuestra vida de maneras diferentes. Lo que puede haber sido difícil para mí es fácil para otra persona o al revés. La verdad es que soy una persona bastante tranquila. No me estreso con facilidad, lo llevo casi todo bien, no me asustan las cosas, no me asustan los retos. ¿He tenido dificultades? Sí, he tenido dificultades, me he quedado sin trabajo, me han echado de los trabajos, me han pasado cosas, he tenido accidentes, he tenido que operarme, pero en realidad lo que más miedo me da, y va a parecer un poco cursi, es no hacer cosas. A mí me da miedo estancarme, la mediocridad, no seguir haciendo cosas, y por eso también este canal, para poder, ir haciendo esas cosillas. Y creo que las dificultades, las mayores dificultades para superar, son aquellas que van a venir en el futuro y que, porque una vez pasadas, luego dices, no era para tanto. Ruth dice, si no tienes suficiente tiempo para estudiar con todas las técnicas que nos has explicado, ¿cuál sería la prioritaria? Me refiero a cuál sería tu favorita para retener la mayor información en el menor tiempo posible. Ruth, Active Recall es que ni siquiera es una técnica de estudio, es un principio de estudio. Si no sabéis lo que es el Active Recall, os dejo por aquí el vídeo explicativo en profundidad de por qué
la ciencia nos dice que es la mejor técnica de estudio. Active Recall no es una técnica, es un principio sobre cómo nuestro cerebro funciona. Las técnicas de estudio son algo diferente, es cómo aplicamos eso, pero Active Recall es recuperar de la cabeza esa información que tenemos. Claro, esto nos lleva tiempo y para ello tenemos que haber entendido y comprendido el tema que estamos trabajando. Mucha suerte en tus exámenes, Ruth. Caleb dice, ¿qué lo motivó a hacer este canal y subir este tipo de contenido tan útil para los estudiantes? Misma pregunta que antes. Quiero ser útil para los demás. Una vez que empecé este canal me dio la sensación de que el acceso a la información es algo muy interesante y no debería ser un privilegio solo para unos y no para otros, especialmente la diferencia que hay entre España y otros países en cuanto a educación superior. Y esto me ha ido chirriando bastante, sobre todo el hecho de que algunas personas podamos utilizar computadoras, tengamos computadoras, ordenadores que son caros, no nos vamos a engañar. A mí me gusta mucho Mac y utilizo todo de Mac y de Apple, pero hay muchas otras personas que no tienen acceso a este tipo de cosas y YouTube es una plataforma gratis por ahora y yo puedo hacer vídeos, puedo monetizarlos, puedo sacar beneficio de ello, pero lo importante es que otras personas de manera gratuita pueden beneficiarse de esta información. Especialmente aquellas personas que igual no tienen acceso a computadoras o no saben dónde buscar o no les han enseñado bien cómo estudiar. Entonces, ese es el objetivo de este canal ahora mismo, porque al principio no era el objetivo ese. Eso me he ido dando cuenta después y el objetivo es ayudar a todas las personas que pueda y ayudarles a mejorar su forma de estudio. Kiyotaka dice, tu experiencia o consejo para asumir y trabajar de forma óptima un cambio tan grande como el hábito de estudiar. Es cierto, el hábito de estudiar es muy difícil de cambiar. Ya hablaba en un vídeo sobre esa regla de los 15 minutos, qué es lo que vas a hacer en esos 15 minutos. Si en esos 15 minutos al principio me siento y me pongo a ver la tele, es probable que voy a tirar la siguiente hora. Cambiar los hábitos es algo muy, muy complicado. Por eso creo que la organización es súper importante. Organizarnos qué es lo que quiero hacer. Y en vez de venir aquí y sentarme, me voy a la mesa y me pongo a estudiar. Normalmente dicen que para cambiar los hábitos necesitamos 21 días. 21 días no es absolutamente nada. Cada día hago un poquito y lo que tengo que hacer es ir aumentando el volumen de estudio. Genaro dice, ¿cuántos idiomas hablas? 4. Tengo 2 lenguas nativas, como ya sabéis. En el País Vasco tenemos el euskera, que no es un dialecto, es un idioma en sí mismo. Y por otro lado tengo el castellano, 2 lenguas nativas. Y después conozco inglés, controlo bastante bien. He trabajado en inglés, he trabajado en países extranjeros. Es más, muchas veces he dado clases de educación física en inglés. Y por otro lado, el francés, digamos que lo chapurreo, no hablo muy para allá francés. Sí que lo entiendo, pero hablar no mucho. Daniela dice, ¿a qué te dedicas? Ahora mismo soy profesor de educación física en las escuelas públicas del País Vasco. Hasta hace 3 años ya, algo menos, era profesor de la universidad también. Siempre me preguntáis sobre estudiar y trabajar y para que os deis cuenta he llegado a tener hasta 3 o 4 trabajos simultáneamente, 2 de ellos de profesor. Daba clases en un instituto de profesor de educación física y también daba clases en la Universidad del País Vasco. Jean Marcos dice, ¿cuántos días al mes haces salidas o reuniones con amigos para entretenerte? A mis amigos cercanos los veo todos los días. Un saludo a mi amigo Miquel, que lo veo todos los días para surfear y para hablar de nuestras cosas. Creo que es muy importante mantener una vida social bastante activa, sobre todo cuando estamos en la universidad, porque al final para muchas personas la universidad les acaba decepcionando, les acaba defraudando, pero creo que las conexiones, sobre todo con gente que hacemos en la universidad, son muy muy importantes y son para toda la vida y es súper enriquecedor. Melanie me pregunta, ¿alguna vez pasaste por estrés o depresión debido a los estudios? No, la verdad es que no, Melanie, y te voy a dar mi punto de vista, pero si necesitas ayuda profesional, yo no soy el más indicado, seguro que otra persona te puede ayudar mejor que yo. Yo nunca he tenido estrés o depresión, porque aunque sí he sido un mal estudiante, he sido un estudiante pésimo hasta hace unos años, nunca le he dado mucha importancia a sacar buenas o malas notas. A mí lo que me gustaba era ser la parte más creativa, entonces eso, como no se puede medir mediante notas, sacar un 5 o aprobar justo, bueno, pues no me importaba tanto. Y si hay que suspender, se suspende
y se hace el examen otra vez. Sinceramente, no va a ir a ningún sitio que tarde 3 meses, 6 meses más o un año más, siempre que lo saque adelante. Así que no le doy tanta importancia y ya vais a ver, ya estáis viendo en este vídeo que soy bastante nihilista en ese sentido. Joan Marcos pregunta, ¿cuánto tiempo del día le dedicas al entrenamiento? Lo que es entrenar, ya ninguno. Antes sí que dedicaba 1 hora y media, 2 horas a entrenar de manera diaria, pero ahora mismo simplemente salgo a hacer deporte, actividad física. No creo que se le pueda llamar entrenamiento, como ya sabéis muchos, yo soy surfista y cuando hay olas pues suelo practicar entre 1 y 2 horas al día, dependiendo de si hay buenas olas, etc. Nicolás me dice, ¿qué le aconsejarías a tu yo adolescente? Una pregunta muy interesante, porque siempre nos decimos, ¿qué hubiera hecho yo con 20 años? Bueno, pues lo tengo clarísimo y es haber ido de Erasmus. Si me arrepiento de una cosa en la vida, y esto soy muy pesado y mis amigos lo saben mucho, es no haberme ido de Erasmus. Si no sabéis lo que es el Erasmus, es un programa de intercambio que existe en Europa para cuando estás estudiando en la universidad, ir a estudiar a otra universidad durante un semestre o durante todo un curso. Lo intenté, no pude por cosas que encima estaban en mi mano, no fui lo suficiente maduro para poder haberlo hecho otros años después, les di importancia a otras cosas que no tenían tanta importancia y ahora me arrepiento de eso, de no haber hecho un intercambio. Y la segunda cosa que le diría a mi yo adolescente es que empezara a ahorrar un poco de dinero y que lo empezara a invertir. Ahora mismo llevo un tiempo invirtiendo mi dinero, ya os voy a hacer un vídeo sobre cómo invertir para estudiantes. Y la tercera cosa que le diría sería que empezara a crear cosas. Muchas veces nos dedicamos a estar con nuestros amigos, a salir por ahí, a tomar, a beber, a salir de fiesta y se nos olvida que es una época muy bonita, los 20 años, para empezar a crear cosas, crear empresas, crear arte, es cuando más creativo vas a estar, cuando más en la movida vas a estar, por lo tanto, menos fiesta y más crear cosas, que es igual de interesante. Ter dice, libro, película y canción favorita. Libro, no te sabría decir qué libro, me gustan mucho más que los libros los autores y al final acabo leyendo sobre esos autores un montón de cosas. Antes leía, por ejemplo, mucho de Terry Pratchett, que es un autor del mundo disco. Ahora leo muchísimo sobre Haruki Murakami, es más, puedo leer 5 o 6 libros seguidos. Si tengo que elegir un libro, sería Mi familia y otros animales, que es de Gerald Darrell. Sobre todo porque lo leí de pequeño, lo releí hace poco y la verdad es que me seguía gustando. Y una de las cosas por las que empecé biología era porque tenía ese amor por los animales que tengo ahí atrás que me venía de ese libro. Película favorita, me gustan mucho las películas de... ¿cómo se llama este hombre? De Christopher Nolan. Y me gustan mucho las películas de astronautas. Nada nuevo, ¿verdad? Y especialmente Interstellar. Y si tuviera que elegir una canción, no lo sé, esto es bastante más complicado, porque ahora mismo estoy muy en el country, la música country, y no te sabría decir cuál es mi canción favorita. Francisco dice, ¿qué técnicas de estudio se pueden compaginar con el trabajo o incluso aplicar en este? Por ejemplo, el caso de desarrolladores o programadores. ¿Algún comentario sobre la distribución de los temas o tópicos a estudiar para hacerlos más llevaderos? Mira, voy a empezar por hacerlo más llevadero. Creo que para mí la clave está en llevarlo al terreno personal. Si estoy estudiando sobre un tema, ¿cómo lo aplicaría en la realidad? Y si encima tengo la opción de aplicarlo, mucho más. Por ejemplo, cuando soy profesor y estaba estudiando para la OPE, para la oposición, estudiaba temas teóricos e intentaba aplicarlos luego en mi trabajo. Entonces ahí estaba haciendo dos cosas. Me estaba acordando. Estaba haciendo esa memorización activa que la podemos hacer en cualquier momento del día, incluso cuando estás trabajando, cuando estás haciendo deporte. Y dices, oye, ¿qué quería decir este concepto? ¿Cómo puedo aplicarlo en la vida real? Pues de esta manera, de esta manera. Si tú eres desarrollador o programador y estás ahí escribiendo código o lo que sea que estés haciendo, puedes aplicarlo de igual manera. He leído que esta línea la puedo escribir así, así, o puedo usar este método. Aplícalo, si puedes aplicarlo, aplícalo. ¿Que te sale mal? Pues bueno, ya lo corregirás o lo harás bien o intentarás, encontrar la solución. Al final también tenemos que saber cómo solucionar problemas. He hecho un vídeo sobre ello también, os dejo por aquí la descripción. Trabajar y estudiar
es algo que hacemos prácticamente todas las personas que vemos en este canal, que veis este canal, lo he hecho yo, lo hace todo el mundo, eso es normal, pero creo que si el trabajo tiene que ver con lo que estás estudiando, es un paso adelante, porque uno, vas a tener ya currículum sobre lo que estás trabajando, y dos, puedes aplicar aquellas cosas, y si no, simplemente es ir, haciendo cosas, escuchándote a ti mismo, intentando recuperar esa información. Si eres desarrollador o programador y puedes escuchar algún podcast sobre el tema, mejor. O sea, si tu trabajo te permite, por ejemplo, seguir formándote, escucharte un podcast sobre algo que te gusta, al final vuelvo a lo mismo, estoy dando vueltas a lo mismo, es hacer que el estudio sea algo interesante y que te guste. Muchas veces esto es muy difícil. Talbac dice, ¿cuáles son tus pasatiempos y cuál es el que más te gusta? Me gusta mucho tocar la guitarra, leer, ver series y hacer deporte, ir al monte y surfear. Dani Track dice, mejores sitios para encontrar información clara y concisa de diversos temas para estudiar y que sea confiable. Esto me lo preguntáis un montón y sabéis que me da un poco de rabia de que en la universidad no enseñen este tipo de cosas, porque es súper interesante, súper importante tener unas fuentes fiables sobre la información que queremos recuperar, sobre cuando queremos hacer trabajos. Yo utilizo dos webs. PubMed, que es sobre publicaciones médicas, pero que últimamente se ha extendido a cualquier tipo de publicación, y una que es mejor y es un estilo de red social donde puedes publicar y los autores publican sus artículos de manera gratuita, es ResearchGate. ResearchGate.com, os hacéis un perfil con vuestra cuenta de estudiante y ahí podéis buscar todos y cada uno de los artículos científicos existentes, y encima los autores los suelen colgar en PDF gratis o se les puede pedir a ellos directamente, y es una herramienta maravillosa para sacar contenido. El Juanes dice, ¿cómo estudiabas antes de saber todas las técnicas de estudio que has explicado? Juanes, no estudiaba, no tenía ni idea de estudiar, pero ni idea, era un estudiante mediocre, no, lo siguiente. No sabía estudiar, simplemente tomaba apuntes, los subrayaba y los releía y ya está. Y así se hacía además los exámenes. Y así los he hecho hasta que de repente me di cuenta, hice el esfuerzo de buscar cómo estudiar, porque no tenía ni idea de estudiar. Entonces era un estudiante malísimo. Sale y dice, ¿se puede estudiar para sacar un 10 en todo y tener tiempo para hacer deporte y otras cosas? Sí, por supuesto que sí. Muchas veces, de todas formas, nos centramos en sacar buenas notas y no creo que es el objetivo real del estudio. El objetivo real del estudio es comprender, porque hay dos cosas. Una es el examen, que lo haces, sacas la nota y se queda ahí, pero esos conceptos son lo que me tengo que acordar de ellos, los tengo que entender. Entonces, sacar 10, bueno, a mí personalmente nunca me ha parecido algo excesivamente útil, a no ser que lo necesites para ir a entrar a una universidad o para conseguir un trabajo. Pero sí que es cierto que yo prefiero ser más creativo y entender mejor los conceptos que sacar 10. Y sí, conozco a un montón de gente que es muy estudiosa, saca 10 y tiene tiempo para estar con sus amigos, con sus amigas y para hacer deporte. Así que sí, es posible, pero necesita mucha planificación y de gestión. Joaquín dice, ¿quién eres? Y EMC² dice, ¿cuáles son tus principios? Una pregunta interesante que es muy difícil de contestar, porque al fin y al cabo yo soy una persona, para vosotros puede que sea un youtuber, para mi familia no soy un youtuber, para otras personas puede que sea un profesor, para otros solo soy un amigo, para otros solo soy un conocido. Es muy difícil calificar a las personas. Y sobre mis principios me considero ahora mismo una persona nihilista. Os animo a que busquéis sobre el nihilismo y bueno, otro tipo de cosas. Y nada más, espero que os haya gustado. Os dejo los links a los vídeos que he ido mencionando para que os ayude. Un saludo a todos, muchas gracias, espero que me conozcáis aunque sea un poquito más y que esto os ayude a entender cómo hago los vídeos y por qué explico lo que explico. Un saludo, muchas gracias, darle a me gusta si queréis, si no queréis no, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.